Hace poquito, y sin haber superado todavía el monto máximo de ventas de monotributo, decidí pasarme a responsable de cripto y quiero contarte por qué. Tenía esta decisión tomada hace más de 6 meses. Había pensado el momento ideal y sabía que era el camino a seguir. Sin embargo, cuando llegó la hora de pasar a responsable, me agarró un miedito. Y ese mismo miedo probablemente te agarre a vos cada vez que pensás si tendrías que quedarte en monotributo o pasarte al régimen general. ¿Es más difícil? Sí, no tengas dudas. Y tampoco hay vuelta atrás porque son más de 3 años que no podés volver a monotributo. Y a pesar de eso, fue lo mejor que podría haber hecho y por eso quiero contarte cuáles fueron los factores que influyeron en la decisión, cómo lo decidí, qué tuve en cuenta y qué deberías tener en cuenta vos si es que estás considerando pasarte. A pesar del miedo generalizado que existe hacia el régimen general, este tiene enormes ventajas que podrías utilizar a tu favor. La realidad es que el monotributo es el sistema más sencillo. Y con la última actualización, los montos máximos de venta son bastante razonables y para muchísima gente van a ser suficientes. Sin embargo, hay un problema que hasta el momento muy pocos han detectado, y es que para las categorías más altas del régimen, los montos mensuales de cuotas son demenciales. Te lo grafico con un ejemplo. Si en 2024 vos facturaste en promedio unos 5 millones de pesos mensuales, o sea 60 millones de pesos en el año, tu cuota de monotributo para 2025 va a ser de 350.000 pesos si es que te dedicas a la venta de bienes, pero va a ser de más de 700.000 pesos si tu actividad es de servicios. Y si facturaste un poquito más y la estiraste hasta los límites vigentes en 2024, los límites máximos de venta, que son de 68 millones de pesos, la cuota en 2025 para aquellos que prestan servicios va a ser de 1 millón de pesos mensual. Realmente estos montos de cuota son una locura. Pero ahora, si todo el mundo te dice que no te pases a responsable en cripto, ¿cómo puede ser que haciéndolo pagues menos impuestos que en el régimen de monotributo? Bueno, te voy a contar una a una cuáles son las situaciones en las cuales el régimen general implica pagar menos impuestos que el régimen de monotributo. La primera son aquellas actividades que están exentas o no alcanzadas por IVA. Como todos saben, o como seguramente sabrás, existen dos impuestos principales en el régimen general, que es el de responsables inscriptos. Uno es el IVA, el impuesto al valor agregado, y el otro es el impuesto a las ganancias. Entonces, si ya te sacaste de encima el IVA, o sea, si solamente vas a tener que hacerte cargo de ganancias, empezaste bien y es muy probable que el régimen general pueda ser más conveniente que el monotributo. De esta manera, si realizas una actividad que esté exenta o no gravada, como puede ser la exportación de servicios o la venta de libros y publicaciones, el IVA queda fuera de la ecuación y solamente tenemos que preocuparnos por el impacto de ganancias. Así las cosas, si te dedicas a la exportación de servicios y facturas unos $4.000 mensuales, es casi seguro que te va a convenir mucho más el régimen general que pagar la cuota mensual de monotributo. Y esto no solo pasa con las exenciones, sino que también ocurre en aquellos rubros en los cuales tenés la posibilidad de trasladarle el IVA a tu cliente. Por ejemplo, si todos tus clientes son responsables inscriptos en IVA, vas a tener la posibilidad de agregarle el monto de este impuesto al valor de tu servicio o de tu producto, y este monto en exceso que va a tener que pagar tu cliente no te va a hacer perder competitividad. Por ejemplo, si tenés un cliente al cual le facturas 100.000 pesos con tu factura de monotributo, pero te toca pasarte a régimen general, por lo cual le vas a facturar los mismos 100.000 pesos, pero le vas a agregar los 21.000 de IVA a la factura, tu cliente ahora va a tener que pagarte 121.000 pesos por mes, pero se va a tomar 21.000 en su declaración jurada de IVA, por lo cual va a terminar pagándole menos a la FIP. De esta forma, lo que te paga a vos se lo ahorra a fin de mes en su declaración, y este monto en exceso que encuentra en su factura no termina siendo para él un costo, por lo cual no debería molestarle pagártelo y no deberías perder competitividad con este tipo de clientes por facturar así. La otra situación en la cual tenés la posibilidad de trasladar el IVA es cuando tu producto o tu servicio tenga una demanda inelástica. Esto significa que por más que aumentes el precio no vas a vender menos, sino que te van a seguir comprando lo mismo. Llevado al caso, vos le vas a agregar a tu producto o a tu servicio el costo del IVA que le vas a tener que pagar a FIP, y tus clientes van a seguir demandando lo que vos ofreces, porque más allá de que el precio cambie, lo siguen necesitando. Esto no es demasiado común, ya que en la mayoría de los mercados existe competencia y al aumentar el precio se pierde demanda que se traslada hacia otros proveedores. Sin embargo, existen otros rubros en los cuales el aumento de un 21% sobre el precio no va a hacer que la gente te deje de comprar. Esto puede ocurrir en mercados en los cuales no haya otros competidores o tengas un producto único o tu clientela esté tan fidelizada que pueda aceptar un 21% de incremento sobre el precio e igualmente seguirte eligiendo. Ahora volvamos a la mayoría de las situaciones en las cuales no se puede subir libremente el precio, entonces tenemos que analizar otros factores. Y existen también otros casos
gastos en los cuales los impuestos del régimen general terminan siendo menores que las cuotas de monotributo. Y esto es algo que también se verifica cuando los costos que vos tengas para producir un producto o un servicio sean bastante elevados en relación con el precio de venta final. Y esto básicamente ocurre porque los responsables inscriptos tienen la posibilidad de deducir el IVA de sus compras del monto de impuesto final a pagar. Y respecto del impuesto a las ganancias, estos cuentan con la posibilidad de deducir los costos y gastos en los cuales hayan incurrido para poder obtener su ganancia. Por el contrario, un monotributista no cuenta con la posibilidad de deducir ni de descontar ningún tipo de costo o gasto, y su categoría en definitiva se termina definiendo por cuánto vendió y no por cuánto ganó. Para comparar la diferencia entre responsable inscripto y monotributista, vamos a analizar el caso de Juan, que es un comerciante que actualmente tiene un monto de ventas mensual de 5 millones de pesos y que se desempeña como monotributista. Para poder vender esta mercadería, Juan debe comprarla en el mercado a 4 millones de pesos, con lo que obtiene todos los meses 1 millón de pesos de ganancia. Obviamente nada es tan lindo en esta vida y, como siempre, Juan tiene que hacerse cargo de ciertos impuestos. En este caso, por ser monotributista, tiene que pagar todos los meses y en función a sus ingresos brutos anuales, que son 60 millones de pesos, tiene que pagar una cuota mensual de 375.000 pesos por mes. De esta forma, Juan obtiene una ganancia libre de impuestos de 625.000 pesos por mes, que en el año implica una ganancia total de 7.500.000. Veamos qué pasaría ahora en el caso de que nuestro amigo Juan, en lugar de ser monotributista, decidiera convertirse a responsable inscripto y ver si efectivamente terminaría pagando menos impuestos por mes. Ahora bien, en sus facturas de ventas, Juan comenzaría a discriminar el IVA de la misma, por lo tanto, sus facturas estarían formadas por un neto, que es el valor de la mercadería, y por el IVA que sus clientes tendrán que pagar. Al mismo tiempo, su factura de compra también estará separada en mercadería e IVA. Y esto no implica que Juan esté pagando algo que antes no pagaba, sino que simplemente su proveedor, al venderle los 4 millones de pesos, ahora le contará o le facturará o le mostrará a Juan en el comprobante cuánto corresponde a mercadería y cuánto corresponde a IVA. Para simplificar, vamos a trabajar con números redondos que hacen que los 5 millones de pesos de la factura de venta de Juan estén formados por 4.100.000 pesos de mercadería y aproximadamente 900.000 pesos de IVA. Por otra parte, su factura de compra constará de 3.300.000 de mercadería y de 700.000 pesos de IVA. De esta manera podremos separar el resultado de la operación que hizo Juan, determinando por un lado cuál es la ganancia que obtuvo él por la diferencia de precio en la mercadería que vendió y la que compró, y por otra parte determinaremos cuál es el valor que Juan le deberá entregar a la FIP por la diferencia también entre el IVA de sus ventas y el IVA de sus compras. Así las cosas, todos los meses Juan deberá pagarle 200.000 pesos de impuesto a la FIP en concepto de IVA, mientras que podrá conservar para sí una ganancia de aproximadamente 800.000 pesos por mes. Esto implica que de forma anual Juan tiene una renta antes de impuesto a las ganancias de 9.900.000 pesos. Como vemos, a priori el monto es mejor que el que obtendría monotributo, pero hay que considerar ahora el pago del impuesto a las ganancias que Juan deberá afrontar. Además, por ser responsable inscripto, tendrá que hacer también un pago del impuesto de autónomos, que actualmente ronda los 50.000 pesos por mes, lo que implica que en el año perderá unos 600.000 pesos en este impuesto, que en realidad es un aporte jubilatorio. De esta forma, el resultado de Juan antes de impuestos en el año es de 9.300.000 pesos. Ahora bien, para determinar cuál es la base imponible del impuesto a las ganancias, tenemos que restarle primero el mínimo no imponible, que es la única deducción personal que cualquiera podría computarse. Este monto para el 2025 sería de 3.800.000 pesos, por lo que la base imponible para el impuesto a las ganancias para nuestro amigo Juan sería de 5.500.000 pesos. Ahora bien, para determinar cuál es el impuesto que a esto le corresponde, no es el 30% como muchos piensan, sino que existe una escala. De acuerdo con mis cálculos, la escala para el año 2025 sería algo muy similar a esto, y en función a la base imponible, el tramo de la escala que vamos a utilizar es el siguiente. Esto significa que Juan tendrá que pagar un impuesto de 389.000 pesos más el 15% sobre lo que la base supere 4.488.660. Esto nos arroja un impuesto determinado de 540.000 pesos aproximadamente, los cuales deberemos restarle a la ganancia antes de impuesto que Juan traía,
para determinar cuál es su resultado final. De esta manera, y trabajando como responsable inscripto, Juan obtiene un resultado anual de 8.750.000 pesos. Según este ejemplo, Juan gana 1.250.000 pesos más por año trabajando como responsable inscripto que haciéndolo como monotributista, y principalmente por pagar menos impuestos. En este caso pudimos ver que es más barato trabajar como responsable inscripto que hacerlo como monotributista, pero incluso podría ir más allá, porque si Juan tuviese familiares para deducir o el alquiler de su casa, este mínimo no imponible sería un monto mucho mayor, lo que reduciría en definitiva el impacto del impuesto. Y también podría deducir cualquier otro gasto que fuera necesario para obtener su renta, como por ejemplo la factura de la luz, el alquiler del local o incluso el sueldo de sus empleados. Por último, quiero contarte algunas otras ventajas que tiene el régimen general respecto del monotributo. Una de las principales y que se encuentra bastante en auge desde que Milei asumió el gobierno es la posibilidad de importar. Estamos viendo muchos emprendimientos y empresas que están creciendo en esta actividad que está vedada a los monotributistas. Solamente podés importar si sos responsable inscripto o sociedad. Y además, el régimen general tiene una ventaja financiera respecto del monotributo, que es que mientras en el régimen simplificado estás pagando una cuota fija todos los meses, en el régimen general tenés la posibilidad de diferir el pago de IVA durante 3 meses. O sea, el impuesto que se determina cada mes se paga al tercer mes después de haber sido obtenido, y el impuesto a las ganancias, por otra parte, se paga entre 6 y 18 meses después de haber generado cada ingreso. Esto es porque se determina de forma anual y la declaración se realiza en mayo o en junio del año siguiente al cual se realizó. Si consideramos que durante este lapso vos tenés la posibilidad de invertir ese monto que va a corresponder a impuestos, los intereses que recibas durante este periodo en definitiva terminan reduciendo el monto efectivo a pagar del impuesto. Durante este lapso podrías reservar el monto correspondiente o estimado de impuesto a pagar y podrías invertirlo recibiendo intereses. En definitiva, estos intereses terminan ayudando a pagar el impuesto final, por lo cual el hecho de pagarlo tantos meses después termina reduciendo la carga efectiva del impuesto sobre tu bolsillo. Y por último, la principal ventaja que tiene el régimen general es que no existen límites a tu crecimiento. No tenés que limitar tus ventas, ni tampoco tenés que estar mirando con una lupa cuánto podés facturar o hasta dónde podés crecer para no pasarte. Y lo que termina ocurriendo es que casi siempre una persona que pasa al régimen general termina creciendo y multiplicando por 2, por 3 o por 4 su crecimiento. Yo tengo una teoría que es que el pensar en el máximo o creer que tenés un límite termina en definitiva significando un obstáculo casi insalvable y del cual no vas a poder pasar. Lo que terminamos viendo en nuestro estudio es que casi siempre que una persona pasa de monotributo a régimen general termina duplicando, triplicando o incluso creciendo más todavía respecto de su situación anterior. El crecimiento generalmente es casi exponencial. En conclusión, existen infinidad de casos en los cuales un responsable inscripto puede terminar pagando menos impuestos que un monotributista. Al mismo tiempo vimos que el régimen te brinda otras posibilidades que el régimen de monotributo jamás te va a permitir. Y es por esto que antes de rechazarlo o antes de pensar que hay que evitarlo a toda costa, te recomendaría analizarlo en cada caso particular y proyectar con tu contador cuánto impuesto pagarías en un régimen y cuánto en el otro, para analizar si realmente vale la pena ponerte ese límite a tu crecimiento o no. Por ese motivo, si te estás acercando a las categorías más altas de monotributo, te recomiendo realizar una proyección con tu contador y analizar cuánto impuesto pagarías en un régimen y cuánto en el otro. Esto depende y varía muchísimo según cada caso particular. Y aún en aquellos casos en el que el porcentaje de impuestos sea mayor en el régimen general que en el régimen de monotributo, puede que también te resulte más conveniente pasar al régimen general con tal de habilitar mayor crecimiento de tu empresa. ¿Vos qué preferís? ¿Quedarte con el 20% de 80 millones de pesos en ventas? ¿O apuntar a quedarte con un 15% y vender 200, 300, 400 millones?